Hola, bienvenido a la clase número 5 del Círculo Hermenéutico, en donde estamos estudiando el tema de qué dice o por qué lo dice el texto, que precisamente es un asunto temático. Y bueno, pues el día de hoy, en las lecciones anteriores, hemos estado trabajando con algunos textos y hemos estado desglosando las ideas del texto para identificar cuál es el tema contenido dentro de ese texto. El día de hoy vamos a tocar un texto que su idea central no es tan clara o no aparece de manera explícita en el texto, sino que nosotros tenemos que sacarla con base en en identificar las cosas, el tema al que está refiriéndose. Entonces, bueno, vamos para allá. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es primero de Corintios, la primera, perdón, no es cierto, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y vamos a ver a partir, bueno, vamos a ver todo el texto y yo les digo en dónde vamos a enfocarnos, ¿ok? Entonces, dice el texto así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo, ok, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La famosa oración del Padre Nuestro. Después de decir esto, Jesús empieza a contar algo que es como algo medio raro, como que no tiene mucho sentido cuando lo juntamos con la oración o cuando acaba de hablar acerca del Padre Nuestro. Y de repente Jesús empieza a decir, y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños ya están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, termina esta historia, y entonces Jesús, después de haber dicho esta historia, dice, o usado este ejemplo, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Bien, pues aquí tenemos una historia, tenemos una historia en donde que podemos dividir, digamos, en 3 partes. La primera parte es donde Jesús está orando y viene uno de sus discípulos y le dice: maestro, enséñanos a orar. Seguramente sus discípulos estaban oyendo orar a Jesús y dijeron: maestro, queremos orar como tú. Y entonces le dijeron: enséñanos, así como Juan enseñaba también a sus discípulos. Y entonces Jesús les da el Padre Nuestro, esta oración en donde Jesús mismo comienza diciéndole a Dios, llamándolo Padre, que estás en los cielos, y dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra, ¿no? Y entonces empieza esta oración maravillosa, que es la oración que conocemos como el Padre Nuestro.
Eh, pero entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es cuando Jesús empieza a referirles esta figura retórica. Entendemos que lo que les está diciendo no es literal, es un ejemplo, es una figura retórica. Ajá, es una especie de parábola o de símil. Bueno, no es una parábola, es como un símil, es decir, es una comparación o un ejemplo que Jesús les quiere dar. Y después de darles este ejemplo, entonces les dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide se le da, y al que busca halla, y el que llama se le abrirá. Uh-huh. Y entonces describe cómo nosotros no, si nosotros como padres no le damos a nuestros hijos cosas que puedan dañarlos, pues Él tampoco nos dará a nosotros cosas que puedan dañarnos, o si siendo malos nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos, pues cuánto más Dios nos dará su espíritu a nosotros. Entonces, para entender el tema en este texto, necesitamos analizar, por supuesto, el texto, necesitamos analizar las ideas que contiene este texto y necesitamos localizar cuál es la idea central para poder después entender el resto del pasaje, ¿ok? Recordemos que cuando nosotros identificamos la idea central del texto, la demás información que contiene el texto nos tiene que hablar acerca de esa idea central y nos tiene que dar información, ¿ok? Entonces vamos a analizar este texto. Vamos a analizarlo a partir del versículo 5 y vamos a ir hasta el versículo 10, ¿ok? Dice así, vamos a empezar por analizarlo, por definirlo por ideas, ¿ok? Entonces dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Uh-huh. Podríamos poner probablemente esto como una idea, pero bueno, aquí hay una coma y entonces significa que la idea continúa. Pero el caso es que aquí viene este amigo y le dice, va a él a medianoche, tiene un amigo y va a la medianoche y le dice, préstame 3 panes, ¿no? Ok. Y después le dice, ¿por qué necesita los panes? ¿Por qué va a esa hora de la noche y necesita esos panes? Dice, un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle, no tengo que ponerle adelante, ¿no? Entonces le dice, préstame 3 panes. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa con el amigo? Dice que el amigo le responde desde adentro y le dice, oye, no me molestes. ¿Por qué? Porque la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y darte lo que me estás pidiendo. Ajá. Recordemos que en ese momento de la historia no era como ahora que pues cada quien, los papás tenían su cuarto, los hijos tenían su cuarto, ¿no? No, en ese momento ponían su cama de pieles y tenían como una serie de pieles para dormirse todos juntos, pero normalmente se dormían todos en un mismo cuarto y se dormían todos juntitos. Entonces imagínese usted que de repente cuando viene este amigo, pues él dice, ya estamos todos acostados, ya cerramos todas las puertas, ya echamos llave y estamos todos acostados. Y si me paro yo, tengo que descobijar a mis hijos, tengo que moverlos, a ver que no vaya para pararme, para ver que no vaya a pisar a uno. Entonces, híjole, pararme a esta hora para darle algo, que la toso está, ¿no? O sea, está complicado, no me molestes, no me pidas esto a esta hora. Pero vea cómo dice el texto. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, se levantará por su importunidad. ¿Qué significa eso? En términos coloquiales, lo que está diciendo es, pues se va a levantar y se los va a dar, pues para que no esté dando lata, ¿no? Para que no lo esté molestando. Porque, híjole, pues ya está acostado y si no se los doy, va a seguir tocando a la puerta. Y entonces dice, se levantará
para que no siga insistiendo, para que no lo siga molestando su amigo. Y entonces yo puse ahí con diferentes colores las diferentes ideas, son ideas más largas porque esto es una historia. Y después de esta idea, Jesús dice algo. Dice, y yo les digo, ajá, ¿qué nos dices Jesús? Pedid y se os dará. Ajá. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Se dan cuenta que hay tres ideas. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Uh-huh. Y dice, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Perdonen que me sale el cuadrito este, pero es que... y el que busca, ¿qué? Halla. O todo aquel que busca, halla. Uh-huh. Y al que llama o al que toca, ¿qué? Se le abrirá. Uh-huh. Entonces veamos las ideas que tenemos hasta ahorita. Uh-huh. Dice, tenemos que va a medianoche una persona con su amigo y le dice, préstame 3 panes. ¿Sería esa la idea central? No, porque bueno, lo segundo pues sí tiene que ver con eso. Ajá, ¿por qué? Porque un amigo ha venido de viaje y no tengo que darle. El otro respondiendo le dice, no me molestes, sí tendría relación con esto, es decir, no me molestes, ya estoy, va a la medianoche y me préstame 3 panes y el aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme. Tiene relación. Pero vamos a ver esta idea de aquí abajo. Va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Os digo que no, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. También tiene relación con esa idea. Pero cuando ya nos vamos acá abajo, dice, pedid y se os dará. Amigo, préstame 3 panes. Pedid y se os dará. Ya no tiene mucha relación, aunque por la palabra pedir puede ser que aparentemente tenga. Pero después dice, buscad y hallaréis. Cuando dice, amigo, préstame 3 panes, buscad y hallaréis, como que ya no tiene una relación tan coherente. Ajá. Llamad y se os abrirá. Bueno, pues ahí puede ser porque se trata de tocar la puerta. Pero veamos cómo las palabras que están ahí, aunque guardan una aparente relación, ninguna de estas ideas nos queda adecuada para que sea la idea central y que cuadre perfectamente con lo demás. Obviamente esta segunda pues es más difícil todavía que sea la idea central, porque esto evidentemente se desprende de la idea de arriba, ¿estamos de acuerdo? La del versículo 7, que también es una idea completa, pues también es una idea secundaria a esta idea, es decir, se desprende de que va un amigo a medianoche y le dice, préstame 3 panes, ¿no? Lo último también se desprende de esta historia, es decir, ninguna de las ideas que están en el versículo 6, 7 y 8 podrían ser la idea central porque dependen de la idea que está en el versículo 5, ¿ok? Que es la que analizamos. Si nos vamos al versículo 9 y decimos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, veamos si tiene coherencia con la idea del versículo 5. Un amigo va con su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. ¿Ven? Está pidiendo. ¿Por qué? Ya da toda la explicación de por qué le está pidiendo el pan y lo que le contesta a su amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero veamos cómo pedir y se os dará. No puede, aunque es una idea completa porque tiene un sujeto y tiene un predicado, es decir, pedir, donde nos está hablando a nosotros, y se os dará.
hay un sujeto, o sea, es decir, se está diciendo algo del sujeto. Si el sujeto pide, se le va a dar. Después dice, buscad y hallaréis. Si el sujeto busca, hallará. Y después dice, llamad y se os abrirá. Si el sujeto llama a la puerta, se le abrirá. Si bien sí tiene relación con la historia de arriba, es difícil cuadrarlo como una idea central porque los versículos 6, 7 y 8 dependen de la idea de arriba. Ajá. Entonces, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Las palabras como tal no tienen un perfecto sentido si lo cuadramos con las palabras que están aquí arriba. Y eso va a suceder en muchos de los casos. Uh-huh. En muchos de los casos, la idea central se encuentra en el texto, pero no se encuentra en un versículo dentro del texto. Está fuera, es decir, no está fuera, perdón, está implícita en el texto. ¿Qué es algo implícito? Bueno, pues es lo contrario de algo explícito. ¿Qué es algo explícito? Algo que claramente está definido ahí. Por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es algo explícito, eso está escrito ahí, lo podemos ver. Pero algo implícito es algo que no está escrito ahí y que a simple vista no lo podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos cuando parece que la idea central no está explícita en el texto? Tenemos que analizar el texto porque es evidente que la idea central está implícita. No significa que no haya una idea central. Sí hay una idea central, es decir, sí hay una idea que es el eje de este texto, solamente que no está ahí, ¿ok? Entonces, hay una idea central. ¿Cuál es la idea central? Bueno, pues para eso vamos a analizar el texto. Digo, ya analizamos, ya separamos por ideas. Ahora vamos a analizar qué nos dice el texto para que podamos ver de qué nos está hablando y descubrir cuál es la idea central. Uh-huh. Entonces, veamos las ideas que nos presenta como ideas separadas y como un todo. Porque para que podamos entender este tipo de textos, tenemos que verlo como separado y tenemos que verlo como un todo. Bien. El tema es que en esta parte va un amigo a medianoche y le dice a su amigo que le preste 3 panes. ¿Por qué? Porque vino un amigo suyo de viaje y no tiene nada que dar. El amigo al que le pide los panes dice que responde desde adentro y le dice, no me molestes, ¿no? Ya estoy acostado, ya cerramos puerta, ya echamos llave, pusimos la alarma, los perros ya andan sueltos en el patio. Ya va a ser muy molesto que yo me levante de la cama y que tenga que hacer todo un ritual para volverte a abrirla, para sacar el refri y abrir la puerta y darte lo que quieres. Pero el versículo 8 nos da una clave. Pero yo les digo que aunque no se levanta a dárselos porque es muy amigo, es decir, veniste tú y eres muy mi amigo, te quiero mucho, ven, te los voy a dar. Dice, aunque no se levante por eso, se va a levantar a dárselos por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí nos está hablando de algo. Esta historia tiene una lección, esta historia tiene algo que decirnos. ¿Cuál crees tú que sea ese mensaje que la historia nos quiere decir? Alguien decía, tal vez la historia nos quiere decir que estemos preparados para cuando venga alguien a pedirnos algo. Puede ser, sin embargo, el cierre de la historia no dice estén preparados para cuando venga alguien, ¿no? Mantengan su refri lleno, duerman de manera que puedan salir. O sea, el cierre de la historia no nos dice eso. El cierre de la historia nos indica otro mensaje. Ajá. Y parece que este mensaje tiene relación con que yo quiero esperarme un minuto, no quiero decirlo de inmediato, porque quiero que tú lo pienses y en que yo te diga la respuesta. ¿Cuál es el tema de esta historia o de este símil, de este ejemplo que usa Jesús? ¿Qué quiso Jesús resaltar o qué quiso Jesús comunicar a través de esta historia?
está un amigo, dice, ¿quién de vosotros? ¿No? Entonces es decir, como pónganse ustedes en este lugar, híjole, llegó a medianoche un amigo de viaje, no tengo nada en el refri, ni modo, necesito, y en ese momento no era como, pues no tengo nada, amigo, acuéstate y mañana vemos. Darle de comer a un visitante es parte de la cultura en el Oriente y es algo muy, muy importante ofrecerle algo de comer a la gente, ¿no? Servir a la gente, a los visitantes. Tienen una cultura ¿cómo le llamamos nosotros? Somos muy, cuando bienvenimos, somos muy cálidos. Ay, perdónenme, se me olvida la palabra ahorita por ahí me brinca. Pero somos buenos para recibir gente. Los mexicanos somos buenos para recibir gente, ¿no? Cuando viene alguien a la casa, ay, pásate, siéntate, que te ofrezco agua, refrescos, galleta, ¿qué quieres comer? Te sirvo cafecito, si no hay, lo mando a comprar, ¿no? Así somos los mexicanos. Bueno, también en el Oriente así son, es decir, su característica de bienvenida con los amigos y con los visitantes es muy amplia, ¿no? Entonces, para ellos era muy importante que si venía alguien de visita, tuvieran algo que ponerle a la mesa, era algo muy, muy importante. Entonces, imagínense que viene este amigo y ustedes no tienen nada que darle a este amigo, y entonces ustedes van con un amigo suyo, ¿no? A lo mejor vive ahí en 2 casas al lado, 3 departamentos arriba, abajo, y, oye, amigo, ¿sabes qué? Pero ya es la medianoche, ¿no? O sea, él va a medianoche. Entonces, es la medianoche, son las 12 de la noche. Ustedes van y tocan la puerta, a lo mejor hasta se espanta. Pero bueno, él no está metido en su recámara hasta el fondo de la casa, sino que él está ahí cerquita de la puerta, tal vez a unos metros, con toda su familia acostados. Y entonces tocan la puerta y él dice, ¿quién es a estas horas? Y entonces le dice, híjole, pues es que fíjate que vi un amigo de viaje y no tengo nada de comida, préstame unos panes, por favor. Y entonces este hombre, pues a lo mejor irritado, y dice, híjole. Y entonces su primera respuesta es, no me molestes. ¿Sabes qué? No, 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 vete, no, consíguelo en otro lado. Yo ya estoy acostado, ya cerramos la puerta con llave, ya las ventanas están cerradas, checamos que las llaves del gas no estén. Ya estoy acostado en cama con todos mis hijos y mi esposa. No puedo levantarme a dar. Pero fíjense cómo el texto cierra diciendo, no se va a levantar, si bien no se levanta por ser su amigo, hay una razón por la cual sí se va a levantar. Uh-huh. Dice, por su importunidad, es decir, por el momento tan inoportuno en el que vino su amigo, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿De qué nos está hablando este texto? ¿Qué palabra te brinca o te viene a la mente cuando estás escuchando estas palabras? Bien, después de esto, después de cerrar esta historia y de querer comunicar una idea específica, y hay una palabra que yo espero que ya esté sonando en tu cabeza, dice Jesús, y yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen, golpeen a la puerta y se os abrirá. ¿Qué te suenan estas palabras? Es interesante porque alguna vez que platicábamos de esto, alguien decía, bueno, pues se trata de pedir, ¿no? Pero si nosotros desglosamos el texto, y de hecho, si se dan cuenta, desglosamos las 3 ideas que se encuentran en ese versículo 9, hay 3 ideas diferentes. La primera idea dice, pedid y se os dará. ¿Qué implica pedir? Pues pedir implica una solicitud. Yo lo ilustro como estirar la mano. Pedir, pidan. ¿Y qué sucede cuando nosotros pedimos? Estamos esperando que recibir, ¿no? Pedir y se os dará. Ajá.
Es una actitud, sí, pedir implica una actividad, pero en realidad la búsqueda del bien deseado o la recepción de lo que deseamos implica una actitud pasiva. Pedir y esperar a que recibas. Eso es una idea. Pero luego el texto nos presenta otra idea que es diferente. Y dice, buscad y hallaréis. Es decir, eso ya no es igual a pedir y te lo darán, ¿verdad? Es buscar y hallaréis. ¿Y qué implica buscar? Muy bien, implica actividad o proactividad, es decir, para buscar no solamente yo voy a esperar aquí sentado a que me den, sino buscar significa que yo tengo que pararme de mi lugar y tengo que dirigirme, tengo que ir a buscar, tengo que ver a dónde. Ajá. Buscar y hallaréis. Es decir, no es solamente recibir, sino es ir y buscar, gastar tiempo, energía, recursos, hasta que yo halle, hasta que yo encuentre lo que estoy buscando. Pero luego viene una tercera idea en ese versículo que dice llamar o golpear o tocar y se os abrirá. Y esta tercera idea tiene que ver no solamente con una acción de buscar, sino está hablando de que hay un lugar, hay una puerta que me separa de lo que yo estoy buscando. Y que para que yo llegue a lo que estoy buscando, no solamente me basta buscar. Si me encuentro con un impedimento, con una puerta, yo tengo que llamar, tengo que golpear a la puerta para que se me abra. Entonces, veamos cómo después de esta historia en donde viene un hombre y pide, y el hombre y su amigo de primera instancia le dice, no, no puedo, pero entendemos que hay algo que hace que el amigo se levante y le dé lo que necesita, y que inmediatamente después de esas palabras viene Jesús y dice, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Esto implica un proceso de ¿qué? Voy a terminar la clase aquí el día de hoy. No les voy a decir qué es. ¿Por qué? Porque voy a mandarles su evaluación y voy a esperar que ustedes hayan descifrado qué es esto, qué es este tema que no está mencionado en el texto, pero que sí está ahí en el texto, que el texto está hablando de él, y que cuando nosotros definamos esa idea central, todo lo demás se desencadena, todo lo demás se quitan candados y entendemos perfectamente el texto. ¿Ok? Entonces, se los voy a dejar de tarea, lo voy a poner en la evaluación y ya si no le dan, la próxima semana, eh, pongo cuál es el tema central de esta clase, ¿ok? Entonces, espero que con esto estén esperando el próximo video de la próxima semana. Bien, entonces, ya saben, si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Pueden estar contactándonos a través de los diferentes medios de contacto, entre ellos el WhatsApp, y espero que estén viendo sus clases y que podamos aprender. Y bueno, quiero cerrar la clase diciendo esto. La clase siguiente, probablemente sea la siguiente o la que le sigue a esa, quiero que tengamos una reunión en donde podamos vernos virtualmente, pero donde estén ustedes. Quiero escuchar sus preguntas, quiero ver sus ejercicios, quiero escuchar sus análisis. Es decir, he estado viendo sus evaluaciones, las que han ido llenando, pero me resulta muy importante tener contacto con ustedes y saber por experiencia, por touch, cómo estamos, cómo vamos y qué dudas hay
para que podamos trabajar o reforzar o recordar cosas que tengamos que recordar, ¿ok? Entonces, muy probablemente siguiente clase la vamos a programar en un horario que la gran mayoría pueda, puede ser un día en la noche o muy temprano, en un horario que la mayoría pueda, pero la siguiente clase quiero que nos veamos aquí en pantalla, no nos podemos ver en físico, pero aquí en la pantalla quiero que nos veamos y quiero que tengamos una clase juntos, ¿ok? Entonces, eso es todo por hoy. Ya les pondré el dato en el chat. Espero que hayan visto la clase y que se queden con la duda y que trabajen para ver cuál es ese tema central que no está definido en el texto. ¿Ok? Dios te bendiga. Estamos en contacto.